Buenos días, mi querida comunidad de ancestrinos. Aquí continuando con 3 videitos especiales que queríamos hacer. El del día de hoy es acerca de la depresión. Vamos a hablar sobre la depresión porque la depresión es un mal que nos está quejando ahorita. Muchas veces decimos, estoy deprimido, y realmente no sabemos si estamos deprimidos realmente o si estamos tristes. Por eso nos parece vital aclarar qué es estar triste y qué es estar deprimido. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es una emoción normal, como la alegría, que todos los seres humanos podemos sentir. Es más, la tristeza es una respuesta emocional sana ante cualquier dolor o pérdida, ante cualquier situación que sea difícil. La tristeza es natural. Ahora, ¿sentir tristeza es lo mismo que sentir depresión? Pues no. La tristeza es una respuesta natural, una emoción natural normal, y la depresión, en cambio, es una condición que nos afecta a la salud mental de las personas, de los que la padecen, y esto las hace sentirse mucho más tristes de lo normal, con la nota, muy bajitos de nota, muy bajitos de ánimo. Entonces, por eso es que nos hemos acostumbrado a decir ante todo, estoy deprimido. Quizás sea cierto o quizás no, pero esto lo que ha causado es que ante los ojos de todos, cuando una persona realmente está deprimida, pensamos que está triste, porque así lo sentimos nosotros. Entonces, al usar esa expresión en nosotros, oh, estoy deprimido, cuando realmente estamos tristes, esto ha hecho que socialmente se le reste importancia al hecho de estar deprimido, y ahí es que vemos un amigo, un familiar deprimido y le decimos, dale, échale ganas, tú puedes, eso no pasa nada, y realmente no sabemos lo que en su interior está sufriendo esta persona. Entonces, definamos qué es la depresión. La depresión ya es un trastorno de un estado emocional, es algo que ya es una enfermedad, es como un bajonazo de ánimo, un momento de tristeza mucho más allá de lo que es estar triste. Las personas con esto se sienten en extremo tristes, desanimadas, totalmente desmotivados, tienen dificultad para realizar cualquier actividad normal, ya nada lo encuentran placentero, no le encuentran ánimo a la vida. Los pensamientos normalmente son terribles, como que no hay una razón no hay una motivación de verdad que los motive. Es algo que va más allá de lo que ellos pueden, de la persona que lo padece. Por eso es que cuando les decimos dale, tú puedes, realmente lo que estamos es mandándoles un mensaje, porque mentalmente dice, sí, la verdad no tengo motivos para estar triste, pero el cuerpo no da, la mente no da, y entonces esto hace que se depriman mucho más. Es bien importante, sería bien importante que culturizarnos en este sentido y no usar más esta expresión estoy deprimido cuando realmente estoy triste, para que sepamos acompañar y acompañarnos en el momento en que realmente, si nos llega a caer y llegamos a caer en un trastorno depresivo, en una depresión. ¿Qué síntomas? Vamos a hablar un poquito de los síntomas. ¿Qué síntomas puede tener? Ya los hemos mencionado. Es una falta de ánimo total, sentimientos y pensamientos de que son inútiles, no se merece nada, una dificultad hasta para bañarse, no se quiere salir de la cama. Esto genera complicaciones en el trabajo, en las relaciones. La verdad es una falta de motivación total. Puede que los haga subir de peso, como puede que los haga bajar de peso, porque no hay ánimos ni para comer, o si está acompañada de una ansiedad, entonces se atacan a comer. Bueno, depende de cada persona cómo esté viviendo lo que está viviendo, su trastorno, si es leve, moderado o grave, porque ya lo que pasa con la depresión también es que es progresiva, y si no acudimos a solucionarla lo más pronto posible, pues esto va generando que se vaya agravando cada vez más, porque el no estar motivado para salir nos causa problemas en el trabajo, puede que perdamos el trabajo, puede que perdamos la relación o algo así, y realmente
pues viene una situación que agrava a todo, toda la situación. Entonces a veces nos llevamos, o sea, nos preguntamos, estamos deprimidos y nos juzgamos, o sea, nos juzgamos y realmente no sabemos por qué, o sea, estoy triste, estoy deprimido, me juzgo y no sé por qué. Entendamos que la depresión es uno de los métodos, de los trucos que tiene la mente para dejarnos estancados. A la mente no le gusta el cambio, prefiere vivir en la miseria conocida a cambiar. Entonces nos deprime para mantenernos en el mismo lugar. Entonces nos deprimimos, nos vamos al juicio, esto impide el cambio, la sanación, que llegan a través de la comprensión y el entendimiento. Es que la mente es muy engañosa. En el momento en que comenzamos a ver una herida, la queremos procesar, la queremos observar, así analizarla, desmenuzarla, la mente se apodera de eso y comienza a juzgarlo. O sea, queremos procesar algo para sanar realmente y la mente juzga y condena. La mente nos lleva a evadir. Es el mecanismo favorito de la mente, evadir, echarle tierrita a la herida y entonces nos privamos de la comprensión y el entendimiento. Pensamos, o sea, el pensar de la mente es que si no vemos, pues simplemente no está. Lo que no vemos no existe. Y así no es. Estar deprimidos, enojados, nos impide realmente la transformación. Es como un círculo vicioso en el cual la mente los mantiene ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como ancestrina te recomendamos que ya conociendo las trampas de la mente, que su mecanismo es la evasión, que no le gusta trabajar las heridas y eso hace que estas heridas se enquisten y se pudran, porque lo que tenemos es una cantidad de heridas, de juicios, de prejuicios, de rencores ahí enquistados y como le hemos echado tierra cuando nos sentimos deprimidos no sabemos por qué. Ahí es que viene, no me ha pasado nada, lo que pasa es que tenemos heridas sin procesar, heridas tapaditas con tierra que realmente lo que están es pudriéndose y haciéndonos la vida invivible. Entonces, ¿cómo hacemos para entrar a esas profundidades del alma donde pareciera que no hay ninguna luz? Muchas veces entrar a ese lugar oscuro da miedo. O sea, ¿qué vamos a hacer ahí? Es un hogar que ha estado totalmente abandonado por años y ahora es la crisis lo que nos dice estoy dispuesto a lo que sea. Y ahí es que el rapé entra. El rapé es un compañero maravilloso, es una herramienta increíble para ayudarnos a bucear en el alma, para ir a esos lugares donde tal vez haya temor, porque pensamos que van a ser muy dolorosos, van a ser invivibles, que va a poder con nosotros. Y el rapé nos ayuda a comprender que sí podemos, está acompañándonos de la mano, nos lleva y nos ayuda a procesarlo. Las crisis suceden para movernos, o sea, la crisis viene es para invitar a movernos, para sacarnos de nuestro letargo, para ver, o sea, para observar. Tenemos que ver, o sea, el por qué estamos en este estado desde todos los ángulos. Si juzgamos sin mirarlo, sin procesarlo, hemos decidido ya de antemano que está mal. Sin darle una oportunidad, ya lo hemos juzgado. Entonces, el rapé te va a ayudar a observar esto, a profundizar en esto, a contemplarlo y cuanto más podamos observarlo, seremos más capaces de salir de él. La habilidad de comprender y la habilidad de salir de estos estados son nombres muy diferentes para lo mismo. Comprender es salir. Si comprendemos, salimos. Es la forma de trascenderlo. Solamente cuando no comprendemos algo no podemos librarnos de ello. La mente nos mantiene jugando a este juego de juzgar. Esto está mal, no valgo la pena, mi relación está mal, el trabajo está pésimo, me siento culpable, me siento agotado. Toda la energía se mueve para no sacarnos porque la mente realmente tiene mucho miedo a.
Sabemos que la mente, el trabajo de la mente es evitarnos el dolor. Lo que pasa es que ella no tiene la capacidad de comprender de que es confrontando, porque por sociedad, culturalmente, hemos aprendido es a evadir y ese es su mecanismo. Poco a poco le vamos enseñando que la mejor forma es verlo. Así tengamos que sentir dolor, así sea displacentero ese momento, así sea doloroso, lo mejor es observarlo, ¿vale? Ahora les propongo una meditación para la depresión. Apenas nos levantamos en la mañana, recién levantaditos, lo que hacemos es estirarnos así, cual gato, estirarnos, emitiendo sonidos como y estirarnos por lo menos unos 3-4 minutos, respirar. Si nos levantamos con ganas de ir al baño, lo mejor es ir al baño para que en el momento de la meditación no tengamos esta necesidad. Vamos al baño, volvemos al baño, del baño nos estiramos otro poquito, alistamos nuestra medicina, no la proyectamos uno, proyectamos otro, dejamos que pasen esos minutos iniciales, sobre todo cuando están empezando en el rapé, en que pica la garganta y esto, y una vez que estamos con esto, empezamos a reír. La meditación es reírnos, no necesitamos reírnos más allá de 3 minutos. Vamos a sentirnos tal vez ridículos, vamos a sentirnos tontos, vamos a tal vez a sentir más ganas de llorar que de reír, pero lo importante es por 3 minutos reírnos así sea sin ganas. Después de esto es permitir la catarsis, permitir que salga lo que tenga que salir. Si sale la rabia, expresar la rabia. Si tienes que coger a golpes la almohada, coge la almohada. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Permite expresar la emoción, que la emoción se exprese. La expresión es sanar. Entonces lo que sea que venga, que sea la risa la que provoque la catarsis. Y ya después lo que venga que sea bienvenido. Exprésalo con toda la capacidad, como si tu vida dependiera de ello. Hazlo todos los días y me cuentas cómo te va. Gracias.